¿Cómo vamos? Bienvenidos nuevamente. Tercero, ¿verdad? Tercero ya. Tenemos una anécdota enorme de lo que pasó. No, cállate. De lo que pasó el pasado. Cállate. Y tenemos, estuvo. Solo para que lo sepan, vamos a estar subiendo pequeños cortos durante la semana. Yo esperaría que se va a llamar la sección lo que no se vio en el podcast, o lo que no se vio en la grabación, o lo que no dijimos. Lo que no dijimos. Y Marlon tiene un par de anécdotas, bueno, todos creo yo, incluyendo Gaia, incluyendo allá el socio, de cosas que pasaron en la grabación pasada. Pero eso lo vamos a hacer durante la semana. Creo que yo absorbí la mayor parte. Eso fue un Por andar hablando de los zombies. De los zombies, por eso pero fue. De los zombies del centro. De los zombies del Se le centro. hicieron la canción de la ley digital. Sí, ahora son los muertos vivientes. Increíble. Sí. Ey, no, déjenme inyectar ya. Te voy a decir algo. No, es que te voy a decir algo y lo vamos a hacer. Vamos a repetir el primer programa. No repetirlo, lo vamos a extender. Lo vamos a extender, sí. De hecho, alguien me escribió desde San Miguel, un psicólogo, que le gustaría participar también. Con todo. Y tenemos un par de ideas que congeniamos. De hecho, en alguna ocasión hemos tenido un poco de diferencias en cuanto a comentarios, pero por ideologías. Pero en este punto sí estamos como de acuerdo. Qué chivo. Y más o menos puede darnos una idea o una luz de cómo esto a nivel médico está pasando, que es este fenómeno. Ok, y creo que lo vamos a revisar, pero sería chivo también igual ir analizando, porque lo que vamos a hablar hoy también es un tema súper interesante, que tiene que ver con lo del sábado pasado, pero que hoy lo vamos a tratar de otra perspectiva, porque es diferente y traemos una invitada muy especial, que irradia más luz, que la vez pasada estábamos en tinieblas. Pero va a ser muy interesante el tema, así que lo vamos a presentar el tema, pero antes vamos a darle también nuestra bienvenida a nuestra compañera Gaia. Hola, bienvenidos. Queremos darle una gran bienvenida a nuestra invitada también. Gracias. Ok, vamos a la intro, Marlon, ¿te parece? Vámonos. 3, 2, 1, vamos a la intro. Bueno, Marlon, comenzamos. Vamos a presentar a nuestra invitada. ¿Cómo se llama? Ella es una persona... Digo quién sos, en el sentido de mi contexto. ¿Lo digo? Contexto. Bueno, ella es la mamá es mi ex esposa. Estamos divorciados. Es la mamá de mi hija menor. Pero ella, desde hace un tiempo atrás, me llama mucho la atención porque ella no solamente tiene un contexto, es como bien chivo, porque tiene un contexto cristiano, pero hoy se dedica a las ciencias ocultas. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Adriana, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarme, ¿verdad? Es un poco, digámoslo, surrealista
estar en esto, ¿verdad? Más que todo porque... Pero tenés experiencia. Sí, Ajá. sí, ya había tenido otras invitaciones, sin embargo, no pensé que con vos íbamos a coincidir, ¿verdad? Completamente bizarro. Pero la verdad es que el universo tiene sus maneras de hacer las cosas, así que Correcto. hay que... Porque esto hace 2 años no hubiera pasado. No hubiera pasado. ¿Por qué? Por los cacerolas. No, Porque hubieran no tirado tanto. cacerolas. No, ya No. dejamos los cacerolazos hace No, unos 2 años o 3. no. Hijo de Más. puya. Ya ahorita ya van a Pero sí, ser un tiempo de cacerolazo. Tiempo de cacerolazo. Pero creo que cabal, esa es la idea. Entonces, Los dejo solos, ¿no? No, un día vamos a tener un par de parejas aquí, vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te pusiste esta? Pero la idea es que nos contes un poco, Adriana, cómo comenzás con esto de las ciencias ocultas. Okay. Y que nos aclares un poco la idea de qué son las ciencias ocultas. Okay. Bueno, quizás me gustaría empezar contándoles cómo empezó mi camino espiritual, ¿verdad? Porque en realidad para mí es un camino espiritual y una vocación, ¿verdad? Que sí me gustaría empezar diciendo que definitivamente no estaba en mi plan de vida inicial, ¿verdad? Sino que ha sido un proceso de despertar espiritual y de mucha conciencia que ha llevado, hasta este momento lleva 6 años, ¿verdad? De hecho, como tú lo mencionaste, yo en un inicio de mi vida, pues he sido cristiana evangélica, ¿verdad? Criada bajo esta fe, esta religión, y pues tenía muchas experiencias muy interesantes espiritualmente, que yo sé que mucho de eso vos lo sabías, porque siempre cuando tuvimos nuestra relación, pues vos observaste cómo era mi proceso espiritual dentro de la religión. Sí. Sin embargo, yo me recuerdo muy bien una vez que una persona que era una profetisa me dijo, una profetisa dentro de lo evangélico, cristiana, amiga de mi mamá, me dijo, te voy a hacer pasar por la rueca, por el Seol, por el desierto, por la tormenta, y al final todo eso te va a servir para ayudar a otras personas. Y siempre me ha resonado tanto porque siento que mi vida durante muchos años fue un gran caos, ¿verdad? Y en medio de ese caos hubo un fondo, ¿verdad? Y después de ese fondo, pues viene esta experiencia de despertar espiritual que se volvió algo muy intenso y una vocación. Mi profesión es arquitecta, ¿verdad? Pero por vocación he decidido dedicarme a la espiritualidad y ayudar a otras personas a través de las herramientas que uso, que son parte de las ciencias ocultas. Sí. ¿Qué tipo de herramientas? No, pero ¿cómo fue ese cambio? O sea, ese cambio, esa transición entre el cristianismo hacia las ciencias ocultas. Vale el paréntesis, sí quiero aclararlo, que no es hablar en contra de ninguna religión. No. Sino que me gustaría decir que sí hubo una decepción, ¿verdad? De la religión. No de Dios como tal. Creo que con Dios siempre mantuve una relación, amor-odio, pero había una relación, ¿verdad? Fíjese que con eso, creo que en ese punto, creo que hay muchos que estamos de acuerdo. Ajá. Y que nos ponemos a investigar un poco más allá de lo que son las religiones. Porque por lo menos en mi caso personal igual. Yo en religiones no creo. ¿Algún momento practicaste alguna religión? Sí. ¿Qué practicas? Testigo. Ok. Sí. Y siempre llega un punto en el que uno siente que uno o no encaja o se frustra. Hay dolor, hay sufrimiento, porque hay muchas imposiciones, ¿verdad? Los dogmas, las imposiciones, el querer quedar bien con el pastor, con la gente, con la comunidad. Entonces, en todo ese proceso, después de haber sido una mujer divorciada, ¿verdad? Quedarme como madre soltera, ya uno lo ve. Responsable. Sí, como un padre responsable, eso sí. Él como papá es el máximo y eso yo lo reconozco. Sí, después nos dice la otra parte. Fuera de cámara. Fuera de cámara. Puedo cortar de todo modo, yo Pero lo que sí es que ya a uno lo ven como cristiano de otro nivel,
¿verdad? Cuando uno ya entra en estas situaciones. Y me agoté, ¿vea? De tratar de encajar. También uno comete sus errores, ¿vea? Y yo creo que Todos lo cometemos. sí, realmente yo en mi vida era una persona demasiado que tomaba decisiones demasiado en la emoción y tomé muchas malas decisiones que me llevaron al fondo en el que estaba. ¿Qué sucede? En ese fondo en el que yo estaba, yo tenía un problema de alcoholismo, ¿verdad? Una gran depresión, ¿verdad? Un vacío tremendo, una crisis existencial muy fuerte. Y en esa situación, una amiga, en la intención de querer ayudarme, me lleva a un centro donde me hicieron una lectura de tarot. Entonces, una amiga me llevó a este lugar donde había un señor, una gran eminencia con el tarot, que se llamaba Don Pedro Portillo, ¿verdad? Que en paz descanse, era mi tarotista y durante mucho tiempo me traía mucha paz ir donde él, porque él me ayudaba a entender, primero a entenderme a mí, entender qué cosas tenía que cambiar y cómo lidiar con mis emociones, con la situación que estaba viviendo. Entonces, era una bendición para mí ir a donde él, me ayudaba muchísimo. En ese proceso, el señor se enferma y le dio una insuficiencia renal crónica y estuvo hospitalizado muy grave y no podía atender pacientes, no podía atender consultantes. Entonces, en esa etapa, yo estaba desesperada por seguir teniendo una guía y una dirección. Y yo me acordaba que mi papá biológico, él, cuando yo lo visitaba, siempre me decía... ¿Crees que yo, medio le comentaba de la historia, ¿crees que el papá de Adriana era un, ¿cómo se llama? Papá biológico, ¿verdad? Sí. Porque no sé si esto está mal decir, pero la mamá de Adriana está casada con una persona que no es su papá biológico. Pero para mí él es mi papá, o sea, me ha criado y todo. Entonces, pero el papá biológico de ella era una persona que tenía una cierta protagonismo dentro de lo que es el movimiento budista en El Salvador. Entonces, cuando yo lo visitaba... ¿Crees que eso te trajo como una predisposición? Pues no. Es que todo esto, eso le quiero explicar, que en realidad todo lo que nosotros somos está en nuestro registro de ADN. Y sí hay conexiones que tienen que ver con la parte del ADN. De hecho, de todos los cromosomas que están estudiados son el 30% lo que se sabe para qué sirve. Que no. Sí, es que son pensamientos totalmente diferentes en cuanto al budismo y la ciencia oculta. ¿Sí? Ahí eso, déjenme hablar, que ahí hay un tema. O sea, él ha sido parte del movimiento budista El Salvador y un protagonista en eso. Pero su camino espiritual venía de mucho antes y de muchas cosas atrás. O sea que él en principio fue gnóstico, después de la gnosis empezó a evolucionar en un proceso en el que termina en el budismo tibetano muy metido. Pero siempre mi familia de ese lado tenía una conexión espiritual muy profunda. Y del lado de mi mamá, mi bisabuela, yo siento que ella tenía una conexión muy profunda. Porque de hecho ella le decía a mi mamá, cuando yo nací, ella le decía, esta niña tiene virtud, ten cuidado, mi bisabuela, no se te va a criar, le decía. Como que ella sabía, ella sentía que yo tenía don. Y lo que pasa es que las personas que tienen don o que tenemos dones, siempre somos muy perseguidas, desde muy pequeños, somos muy perseguidas y asediadas por la oscuridad. Entonces ella le decía eso a mi mamá. Yo percibo, por todos los recuerdos que yo tengo de mi bisabuela, que ella conectaba. Y de hecho, de ella a la siguiente generación hubo uno que sí tuvo un fuerte llamado espiritual también y lo desarrolló. De ahí hubo a la siguiente generación no hubo nadie. Y después estoy yo. Entonces, en forma de ascendencia, entonces podemos decir de que sí había una conexión o practicaban algún tipo de... había una conexión, digamos, a nivel del ADN, tanto del lado de papá como del lado de mamá. Pero lograron practicarlo en sí, las ciencias ocultas. Mi papá sí, definitivamente. Él tenía mucho conocimiento de numerología,
tarot, un montón de ciencias, o sea, él manejaba todo lo que era, por ejemplo, manejaba mucho lo que era los viajes astrales, todo eso. Él sí era muy consciente de todo eso y lo practicaba. Entonces, a que le quiero decir que llegó un momento en el que yo me acordaba que él me había ofrecido hacerme lecturas. ¿Tu papá? Mi papá biológico. Ok, sí, Entonces, correcto. yo decía, si él pudo, yo tengo que poder. Entonces había en mí algo que se despertó que me decía, vos podés también. Eventualmente vamos a sacar, porque como tu historia es bien amplia, y creo que vale la pena contarla. Pero ahorita vamos a entrar creo que a la parte, cuando Gaia quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Poniendo atención. Para entrar ya en tema, porque creo que ya entramos como a la segunda parte, ¿cómo se llama? En sí, ¿qué son las ciencias ocultas? Ok. Las ciencias ocultas... ¿Tú te definís que estás dentro de las ciencias ocultas? No, es que ahí viene el asunto, que Ajá. mucha gente piensa que esto es como una religión o algo sistematizado, estructurado. Y las ciencias ocultas son las herramientas o los conocimientos que nos permiten vivenciar experiencias espirituales bastante intensas, pero que no están enmarcadas dentro de lo que es religión o dogma o algo, sino que es una espiritualidad mucho más activa, dinámica, y por otro lado son conocimientos que en algún momento estuvieron reservados para élites, ¿verdad? O sea, que no eran para todo el mundo. Por eso se llamaban ciencias ocultas. Entonces estos conocimientos se llaman ciencias ocultas porque son conocimientos sistematizados que han pasado de generación en generación. Entonces, estas ciencias están basadas en conocimientos sistemáticos que se han probado su efectividad. Sin embargo, también mucha de esta efectividad hay mucho misterio en cómo funciona. Y han sido reservados a élites, ¿verdad? Como les decía, tenían que pasar una iniciación las personas y probar que tenían las cualidades necesarias, las virtudes necesarias para manejar este conocimiento sin llegar a utilizarlo para dañar a la humanidad, ¿ve? Entonces ahí hay como unas ciertas, digámoslo así, reservas para quiénes eran estos conocimientos. Con el tiempo, por el nivel de información que ahora se está manejando, hay mucha apertura. Entonces, cuando decimos oculto, no es que sea algo oscuro, es que es algo en secreto. A eso voy, ¿verdad? porque los druidas, los celtas... son clanes, ¿verdad? Son diferentes clanes que han... Más o menos a principios del siglo XX, los masones... La masonería que manejaba la orden mucho del amanecer, dorado, toda esa gente. La ¿sí? numerología. Toda esa gente han usado las ciencias ocultas. Pero si nosotros generalmente, la persona natural o normal, o sea, la que no estamos, la que tal vez hay más conocimiento y más difusión por lo que decís por las redes, pero generalmente, digamos, una persona normal X asocia las ciencias ocultas con algo malo. Así es. Y te voy a dar un ejemplo. Ajá. Desgraciadamente, el programa pasado tuvimos una persona que habló mucho sobre ciencias ocultas, pero obviamente se sentía algo más pesado. Sí, se había metido. Y hablaba sobre pactos y cosas así. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre lo que tú practicas y una persona que practica esto para el mal? Okay. Antes que nada, ¿es lo mismo ciencias ocultas y el esoterismo? No es lo mismo. No es lo mismo porque en realidad las ciencias ocultas son bien amplias. O sea, son una gama, o sea, hay un desglose de tantas ramas de las ciencias ocultas que son inmensas. Y el esoterismo es la mezcla de esas ramas acomodadas a una creencia personal. O sea, que también es válido. O sea, una persona puede agarrar conocimientos de la religión católica, conocimientos de ciencias ocultas, conocimientos de chamanismo, ponerlo en un
caso y hacerlo su práctica personal espiritual. Y eso es la fórmula que le funciona a la persona. O sea que no hay una regla. No hay reglas. No. Eso es lo que lleva a la pregunta de él. Por eso es que Ajá. muchas veces las ciencias ocultas han sido desacreditadas. Porque lo vinculan al esoterismo. Y el esoterismo puede tener fallos grandes. ¿Por qué? Porque eso es una mezcla que tú estás haciendo, pero la mezcla que tú estás haciendo no quiere decir que le va a funcionar a él, o que le va a funcionar a ella, o que le va a funcionar a alguien más. Ahorita voy a hacer una pregunta y aquí quiero que los dos me den su opinión. Porque creería que vos tenés una opinión y creería que vos tenés otra opinión distinta. No, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Eso de las ciencias ocultas, en el caso lo que tú practicas, tiene relación con, digamos, hay una figura central que es Dios, o hay muchas deidades. No. O cómo concebís a Dios dentro de eso. Es que ahí hay un orden universal. Y aquí sí me gustaría ampliarlo, porque aquí viene el asunto. Dentro de la concepción judeo-cristiana dicen hay un solo Dios. Pero aquí viene el punto. Ahí anula absolutamente todas las demás puertas al mundo espiritual. Y puertas al mundo espiritual hay infinidad. O sea, muchísimas puertas por las que cualquier persona puede entrar al mundo espiritual. Pero eso va a estar determinado por la intención de la persona y con lo que la persona conecta. Porque tu registro de ADN conecta con algo, tu registro de ADN conecta con algo, mi registro de ADN conecta con algo. Y todos traemos algo diferente. O sea, ¿por qué? Porque la divinidad nos ha hecho con esa particularidad que somos una receta original cada uno. ¿La divinidad qué es? El ser supremo, la energía divina, lo más importante, lo que rige la vida, lo que rige todo lo que existe. Pero es un solo ser con dos energías, una energía masculina y una energía femenina. Y si ustedes van a todas las creencias que no son el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, todos tienen esa visión de una energía femenina y una energía masculina. Y ahí viene el asunto. ¿Por qué fue descartada, menospreciada y anulada la energía femenina? Por conveniencias de poder. ¿Verdad? Ya hay una construcción de social. Sí, social, sistemática. Ajá. O sea, hay una construcción de un sistema que anuló la energía femenina adrede y a propósito. ¿En qué punto fue eso? Eso pasó antes de la Edad Media. De hecho, en la Edad Media, las mujeres eran muy poderosas. Estamos hablando de antes del rey David. No, el David es remontado antes de Cristo. Ajá, por referencia al judaísmo. Ajá. Que en el judaísmo sí, obviamente no hay una figura femenina a la cual... Es que el judaísmo... Ajá, entonces viene mucho antes esto también. No, pero hablamos acerca de... Vaya, ahí estamos hablando de culturas. Pero cuando vemos en general en el mundo, hay un cambio trascendental en la Edad Media, en el pensamiento. En la Edad Media, hasta ese momento, muchas mujeres se habían empoderado. Y ahí vino la situación esta que sucedió de lo de la Inquisición. Entonces, ahí en la Inquisición se le daba una connotación muy negativa al papel de la mujer en las ciencias. Incluso son descartadas. Y de hecho, aún los eruditos, como por ejemplo todos estos hombres de ciencia que estuvieron en el Renacimiento, fueron perseguidos. Algunos de ellos perdieron la cabeza, como por ejemplo Copérnico fue descabezado. O sea. Y eso yo que tal vez no lo vamos a tratar ahorita y es un tema a tratar, y te voy a decir, para enrollar la picucha, porque hoy estoy viendo un programa bien interesante, un podcast, que se llama The Roca Project. Se lo voy a pasar hablando de la ciencia y la creencia en Dios, pero volviendo en sí a las ciencias ocultas, a lo que son realmente.
Entonces, si estamos hablando del bien y el mal, o sea, hay ramas en esto, Sí. ¿qué son? O sea, Vaya, aquí viene el asunto, que las ciencias ocultas están compuestas por muchos conocimientos, pero también hay conocimientos que se usan para el bien como se usan para el mal. Dentro de esas ramas ahí entran la astrología, la numerología, la herbolaria, la adivinación, ¿verdad? La alquimia, ahí entra la astrología. La de las manos. Sí, Y esa es dentro de la adivinación. No. Pero cada uno es una gran rama. Por ejemplo, de la adivinación, eso que usted me dice es una mancia. Y es la quiromancia. Quiromancia. Mancia son todas estas herramientas que nos permiten recibir mensajes divinos que nos sirven para aplicarlos a nuestra vida. Ahí entra el tarot. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu especialidad? O sea, ¿qué es lo que vos manejas más? Yo manejo el tarot y trabajo los cuerpos energéticos. Porque el ser humano estamos compuestos por un cuerpo físico y 6 cuerpos energéticos. Hay teóricos que dicen que son 9, pero nosotros no solamente somos cuerpo físico, también tenemos cuerpos energéticos. Entonces ¿Qué es un cuerpo energético? El cuerpo energético es la parte energética, la parte sutil, no visible tuya, que te compone, pero que está unido a ti y a tu cuerpo físico por medio de los 7 centros de energía que tenemos, que son los chakras. Entonces, yo me especializo en darle mantenimiento a los cuerpos energéticos y ayudar a la gente a sanar sus cuerpos energéticos, aparte de lo del tarot. Que hago consultas de tarot para ayudarle a la gente a tener luz y dirección. Que vamos a poner aquí el contacto, lo vamos a estar poniendo en la pantalla para que ustedes puedan también consultarle sus redes sociales, para que puedan también abordarla y hacerle alguna consulta, obviamente. Pero volviendo a eso de los chakras y toda esa cuestión. Ahora, no sé si vos quieres preguntar algo. Sí, que si tenía lo de la quiromancia. Eso. Lo de es una mancia. Ajá, Las mancias son herramientas que nos sirven para poder conectar con la divinidad, recibir mensajes o predecir algo. Pero lo sabes. Mi mancia es la cartomancia. Okay. Yo utilizo tarot y oráculos. Esas son mis 2 herramientas principales. Hay señales o símbolos de nacimiento corporales que puedan determinar que trae algún don. Sí, en la quiromancia de hecho sí lo hay. No es mi especialidad, pero sí lo hay. ¿Pero en lo tuyo? En la cartomancia. La cartomancia, bueno, en mi caso personal, yo siento que lo mío viene por ADN, ¿verdad? Por la conexión que traía ya mi papá. ¿O te referías vos a la persona que lee la mano? Sí. ¿O al leído o al que lee? No. Físicamente una persona, según lo que yo he leído, a mí no me consta, ¿verdad? Y lo que yo he visto es que hay señales en la mano, las cuales te determinan a vos no como solo en la una mano, persona, o sea, como una persona hay muchas espiritual. maneras en que una persona puede enterarse acerca de si tiene dones o capacidades o habilidades que muchas veces es como regalos que no abrimos, ¿verdad? Pueden estar tácitos en nosotros, pero es una decisión personal desarrollarlo, ¿no? Y así lo pueden ver en su carta. Por ejemplo, en la carta natal de la astrología, ahí hay mucha información que le puede dar a uno la idea de si uno trae. O sea que esto. Si vos venís y alguien le haces una lectura a alguien, vos puedes saber si esa persona tiene don o no. Tiene don o no. Así es. Bueno, todos tenemos dones. Ojo, me gustaría aclarar esto. Todos tenemos dones y todos podemos desarrollar habilidades psíquicas. ¿Sí? Pero, y aquí viene el asunto. Los dones y los llamados son muy diversos, diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, vos tenés un gran arte para todo lo que es creatividad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ya él lo trae, es intrínseco en él, le nace, entonces es una habilidad, es un don. En mi caso personal, yo traía un don espiritual, ¿verdad? Y es una cuestión de conexión. Entonces, pero Yo, gracias a Dios, tengo salud. No, pero yo creo que vos por algo has estado como intentando, entiendo, porque hasta donde sé,
ahí están intentando aprender, y me imagino que has descubierto algún don, ¿no? En algún momento sí hice el viaje astral Ah, y lo hice conscientemente. ah. Ahí regresé. Hemos experimentado también algunas partes de energías negativas. Experiencias paranormales. Sí. Ajá. Vos has hecho australes, ¿no? Sí, es que en mi caso personal pues sucede todo el tiempo. Y es de una manera involuntaria, o sea, no es que yo, o sea, normalmente yo no lo induzco, sino que pasa durante mis etapas de sueño, que ahí tengo reuniones con mis guías, ¿verdad? Ahí me muestran cosas, me dan mensajes, me pasan sueños premonitorios como películas, o sea, ahí me pasan un montón de Vamos a cosas. entrar a como la tercera parte y última, pero antes de entrar a esa parte, para terminar esta, la gente que te busca para las cartas, para que tú le hagas lectura, ¿por qué te buscan? ¿Qué es lo que llegan buscando? Pues normalmente buscan dirección, ¿verdad? Dirección. Alguno que otro sabe de estas cosas y quiere verificar lo que anda Sí, es real. haciendo, ¿verdad? Ok. Verificar si lo que anda haciendo está bien, le funciona o algún fallo que tuvieron, de pronto llegan y me dicen, mira, fíjate que me está pasando esto y esto y esto, ¿verdad? Y pues en realidad el tarot es una gran herramienta, es ilimitada, o sea, en el tarot yo he podido conectar de una manera impresionante con fallecidos, con otros seres, ¿verdad? O sea, canalizar a mi guía, canalizar a otros seres. También ahí se puede ir, no tiene límite de tiempo, se puede abrir registro akáshico, ver el pasado, vidas pasadas, ver el futuro de la humanidad, el futuro mío, el futuro de todo lo que pueda importarle, o sea, es literal ilimitado, o sea, es tanto como lo que tu mente o tu interior te pueda permita. permitir Ok. usarlo. No, Vamos, dale, perdón. Ey, no me interrumpas. Dale. Ya se me va la inspiración. ¿Por qué le llaman brujería? Ay, que ahí viene el asunto, que todo eso viene de esa cuestión de lo de la Inquisición. De ahí viene ese término. Sabe que en realidad ese término bruja viene del lado de lo celta, de bruxas. Te ofende, Es una te ofende palabra. que alguien te diga bruja. Es que no soy una bruja, yo soy una sacerdotisa. Es otra cosa. O sea, Eso yo soy un lo canal pregunto porque lo de hablábamos conexión. lo hablamos en sobremesa antes de... Yo me considero a mí misma un canal de conexión entre la divinidad y las personas. Y mi función es entregar a las personas mensajes. Que la persona lo crea o quiera, o como tomar el consejo o ponerlo en práctica, es una decisión personal. Sí, una Y pregunta. para poder hacer eso, se necesita que la persona tenga libre consentimiento, tenga fe y también que tenga un estado de conciencia saludable. O sea, no puedo hacerle una lectura a una persona que está ebria, por ejemplo. Vamos a entrar a la tercera parte. Antes de la pregunta de Gaia, para al regresar a esa tercera parte, puede hacer su pregunta. Volvemos en un momento. Volvemos. ¿Cómo se llama? Gaia va a hacer su pregunta. Ok, Gaia. Adriana, ¿se podría decir que usted es otra rama? Porque casi siempre cuando se hablan de estas cosas viene el pensamiento, ¿verdad? De alguien que desconoce este tema de que se hacen brujerías, amarres. Ay, me puede leer las cartas y decir, mire, alguien le tiene envidia. Alguien que tiene el pelo negro y que es así, esa le tiene envidia y le está haciendo mal. Puede prender una vela o alguien que quiere a su pareja. O sea, ¿eso es otra rama o eso es mentira? No. Yo no puedo desacreditar el trabajo de alguien más, pero lo que sí puedo decirte es que, por ejemplo, esto es una herramienta. Por ejemplo, tú le das un machete y se lo das a un niño y no tiene la fuerza ni la habilidad para usarlo,
quién sabe qué va a terminar haciendo. Pero se lo das a una persona que va a ir a la milpa y va a ser muy productivo el machete en sus manos. Entonces, las herramientas de las ciencias ocultas pueden ser utilizadas de maneras infinitas. Y incluso los tarotistas, cada uno tiene su manera personal de hacer las cosas. Yo soy muy respetuosa del trabajo de toda la gente. Yo no soy nadie para juzgar el trabajo de los demás. Pero ese trabajo existe. ¿Cómo? El trabajo de estas personas. Sí. Existe. Y hay gente que se considera bruja y que sí hacen brujería. Pero es Su rama es más como su decisión espiritual. personal. No, es su decisión personal. No, creo que lo que ella pregunta es si tu rama es más No. espiritual Yo, que hacer esas cosas. No, tampoco es que sea Pero más se pudiera. espiritual y ellos menos. Si me permiten, lo que yo hago es, yo entrego mensajes a través de las cartas. Ajá. Entonces, lo que yo hago es entregarle a las personas mensajes y ayudarles a ir hacia su interior. Ojo, el portal que yo abro no es hacia afuera, sino que es hacia el interior. Pero los consejos no los doy yo, sino que los consejos son una canalización con auxilio de mis guías. Mis guías son San Miguel Arcángel y María Magdalena. Que ese es un tema que creo que que es demasiado extenso, esto que vamos a ver en un momento más. Sí, O sea, porque como nuestro ella me programa. está preguntando cómo hago yo las cosas. Ahora, mi manera de trabajar, yo no la defino como brujería. Para mí es un mensaje y es una canalización, es la Es que palabra. aquí vamos, y la pregunta de ella nos trae, creo que también a la pregunta que la tercera parte es, ¿qué no son las ciencias ocultas? Ahorita te voy a hacer una pregunta de entrar a esto. Hablabas de que tú te puedes comunicar con personas fallecidas. Sí, eso se llama mediunidad. Okay. Y esto, digamos, mucha gente lo confunde, por eso te preguntaba, con cosas no buenas, o sea, parte negra, oscura de la espiritualidad. O sea, por eso te pregunto ahora, entrando al tema, ¿qué no son las ciencias ocultas? Porque lo que decía Gaia, hablan de brujerías, trabajos, amarres. Vaya, ¿qué no son las ciencias ocultas? Las ciencias ocultas no son oscuridad, vea, como le digo, lo que se haga con la ciencia oculta depende de la intención de la persona, ¿verdad? Depende muchísimo de la intención de la persona. Sin embargo, hay muchos mitos alrededor de esto. Por ejemplo, lo primero que la gente piensa, satanismo, luciferismo, brujería. Y no, ¿verdad? De hecho no. Hay una ciencia dentro de las ciencias ocultas que se llama teurgia, y la teurgia y la alta magia, que también es de las ciencias ocultas, se hacen invocaciones y evocaciones, conexiones con seres espirituales, pero ahí, ojo con esto, se puede hacer para los dos lados. Para los buenos y los malos. Para los buenos y los malos. Y ahí viene el asunto. Por eso esto es delicado, porque usted tiene que estar muy consciente de cuál es su intención, qué es lo que anda buscando. El universo es sabio, la divinidad es sabia. Si usted anda buscando luz, va a encontrar luz. Pero si usted anda buscando oscuridad, va a encontrar oscuridad. Y la oscuridad bien negra. Y a mí me pasa muy seguido que en mi consultorio llega gente que le han pegado un buen susto por andar jugando con fuego. Y de repente encuentran la oscuridad y cuando la encuentran no le gusta. Y ahí es donde uno dice, en realidad hay mucha gente que lamentablemente tiene que llegar a la luz viniendo de la parte fea de la oscuridad. Sí, de hecho sí. Si yo vengo, quiero hacer una invocación hacia, porque un ángel de luz es el mismo Satanás. O Samael. Es que en esencia estos seres, a mí no me gusta nombrarlos, porque cuando uno nombra a los seres, de alguna manera, yo que tengo palabra de sacerdotisa, no lo llamás, ¿cómo llamarlos? No los nombro, porque tengo conciencia de mi palabra y no los nombro. Pero estos seres, tenemos que entender que ellos eran
igual a los ángeles. Pero al darse la caída en realidad no es una caída de se cayeron del cielo a la tierra, sino que fueron expulsados. Su frecuencia descendió tanto que ahora están cercanos, es lo más cercano a este plano. Por eso es tan importante la frecuencia y vibración de nosotros. Como nosotros vibramos y tenemos la frecuencia, así es con lo que conectamos. Pero y así vos, es lo que se acerca a nosotros. Pero vos estás hablando de invocar, ajá. Sí, Entonces, aquí viene el asunto. No, solo quiero que la pregunta para que termine. Sí, al hacer este tipo de invocación, erróneamente lo puedo hacer porque no conozco No, el, es que el, eso, el hecho de hacer. primero quiero decirle algo. Una invocación no la va a hacer un ignorante. Y eso tenemos que ser muy conscientes de eso. O sea, cuando yo le hablo de teurgia, cuando yo le hablo de teurgia y alta magia, estamos hablando que ahí hay libros y libros de conocimiento que usted debe manejar para llegar al momento de hacer una práctica como una invocación, y no se hace en este plano. Una invocación la hacen en el siguiente plano. Entonces, definitivamente hay mucha gente que piensa que hace esas cosas, pero en realidad no manejan los conocimientos, por eso falla tanto la situación. A eso voy. Por eso hay tanto fallo. Cuando tu pregunta era si vos has intentado hacer o... No, un caso hipotético. Okay, ajá. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy frecuente. Que la gente, como le digo, quiere hacer cosas que son de oscuridad y a la hora de las horas, cuando de verdad les pasan las cosas. Y te voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Y esta gente que se equivoca haciendo eso porque por ignorancia tiene algún castigo de estas entidades? Es que no es castigo para ella. Y esos son términos, hasta que alguien me da. Son términos religiosos. O sea, en lo que yo hago se llama karma. Y karma es vos sembrás y lo que sembraste eso cosechás. O sea, si vos, y esto está hasta en las palabras del Maestro Jesús. Y qué chivo que lo decís, porque honestamente, por ejemplo, como lo que yo te decía, yo manejo esos términos porque es el léxico que yo manejo. No, siempre. simplemente vaya, si una persona está haciendo este tipo de cosas, te voy a contar algún caso. Por ejemplo, a mi consultorio, 80-90% de las que llegan son mujeres. Cuando un hombre llega, normalmente llega por dos razones casi siempre. O porque le han hecho algo y ya le cayó el 20 de que es algo espiritual. No madre. Todo, hay un montón de cosas que le pueden hacer. Calzón. Lo calzonearon. Número 2, porque se lo está llevando el karma y no entiende por qué le está yendo tan de la patada. Y normalmente, a veces hay unos que hasta llegan y las dos cosas les están pasando al mismo tiempo. Pero los hombres, lamentablemente, por la misma energía masculina, porque ellos en realidad no tienen esa intuición nata que tiene una mujer, esa conexión espiritual, ese deseo de buscar la espiritualidad, es bien difícil y casi nunca. Si te fijas, casi en todas las prácticas religiosas, en todos los lugares donde están buscando espiritualidad, está lleno de mujeres. Sí, correcto. Bien difícil que un hombre, y están demasiado absorbidos porque el mismo sistema está diseñado para que el hombre tenga un protagonismo machista. Y eso los hace inflar un ego tan autopoderoso que no necesitan a Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta, ya cambiando el tono. Entonces, digamos, ¿hay manera de limpiar ese karma? El karma le tiene que llegar a la gente y le llega. Y simplemente pasa esa etapa, pagaste tu karma, te pasó lo que tenía que pasar, pero ahí en el punto, ¿qué vas a sembrar después? Si yo pasé, bueno, vos sabés que yo hice muchas malas siembras y me llegó mi karma con todos los poderes. O sea, yo pasé quizás 10 años, 12 años pagando. Yo te perdono. Cosas serias, pagando cosas serias. Pero ay, que guarde, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que cuando vos entendés cómo son las reglas del juego en este universo, tu vida cambia. Cuando ya no sos una veleta llevada por todo lo que hay, por la opinión, por los medios, cuando verdaderamente tu vida empieza a cambiar, es cuando decidís cambiar la siembra y empezás a tomar decisiones enfocado
en que tu vida ya no querés que sea igual. Y eso fue lo que yo hice. Empecé a cambiar mi vida y fue un proceso dolorosísimo. A la fecha todavía sigo sanando, todavía me siguen sacando temas en los que uno trabaja conscientemente, ¿verdad? Y eso es diario, no es, o sea, uno lleva paralelo el proceso personal espiritual mientras está ayudando a otros, o sea, es algo intenso, por eso es un trabajo de 24/7 para mí. 24/7 literal, yo me voy a dormir y cuando estoy dormida me hablan. O sea, por ejemplo, el otro día yo estaba dormida y me empiezan a decir, mira, esto pasó por eso y eso y eso y esto. Poné atención en esto. Como una junta con mi cliente. Y yo estoy dormida, mi cuerpo físico está dormido, descansando, envuelto en una cápsula de regeneración gracias a Metatron, el comercial. Pero... ¿Quién es Metatron? El arcángel Metatron. Okay. Uh-huh. Pero mi conciencia está en el plano astral, en una reunión con mi guía. O sea que 24/7 trabajo. Okay. Pregunta. Ya creo que en la parte de aquí, terrenal, creo que hemos hablado un par de cosas espirituales. Ahora bien, ¿existe vida fuera de aquí? O sea, las ciencias ocultas incluyen eso, conocimientos es que yo no te puedo decir que las ciencias ocultas lo incluyen. Ahí sí okay, lo separo de las ciencias ocultas porque, ojo, las ciencias ocultas son los conocimientos que la divinidad en su infinita misericordia le ha entregado al ser humano y que yo le decía a Joe que a mí me llena el alma cada vez que yo leo Jeremías 33:3. Uh-huh. Porque dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el ser humano se dispone a aprender, la divinidad es así. Y le enseña todo. O sea, te enseña, o sea, el conocimiento no empieza hacia afuera, empieza hacia adentro. Empieza con un autoconocimiento. Cuando vos empezás a ir hacia tu interior y entendés que dentro de tu ser hay una semilla que es como la del maestro Jesús. Y que puede llegar a brotar y a desarrollar un fruto tan maravilloso para poder cambiar esta humanidad, tu conciencia despierta y entendés que no puedes estar perdiendo el tiempo yendo a bailar reggaetón. O sea, no puedes estar perdiendo el tiempo viendo pornografía. O sea, eso es una pérdida de tiempo y energía sexual. Entonces, pero fíjate que abandonando la pregunta de Marlon, porque lo que vos estás preguntando es si había las ciencias ocultas contemplan la vida después de la muerte. Vida después, vida en otros planos. En otros planos. Ajá. Okay. Sí, es que ahí tengo que separarlo, porque las ciencias ocultas es el sistema de conocimiento entregado a la humanidad. Ahora, fuera de las ciencias ocultas hay leyes universales y otra gama de conocimientos que no tienen nada que ver con el ser humano. Y que sí hay otros planos, otras dimensiones, otras formas de existencia muy variadas y diversas. ¿A qué te refieres con otras formas de existencia? Dame un ejemplo. Ok. Esas cosas no me gusta hablarlas porque después lo ven a uno como que estoy loco. No. Ya, te voy a decir una cosa. Lo importante de esto es que la gente sepa y educar. O sea, yo he tenido muchos sueños muy profundos e intensos conectando con otras formas de existencia que son seres intergalácticos, seres de otros galaxias, de otros planos. ¿A eso te referimos? Sí. Y normalmente esos seres tienen otra vibración. Bien pocos tienen unidades biológicas como nosotros. Yo le digo unidad biológica a nuestro cuerpo que está formando parte de nosotros, pero en realidad muy pocos tienen unidad biológica. La gran mayoría son cuerpos sutiles. Uh-huh. Y algunos que sí son de muy baja vibración tienen cuerpo físico, como los grises, que son los más comunes que la gente conoce. Son los que supuestamente se ven. Ajá, uh-huh. Pero ahí hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo he conectado con pleiadianos, he conectado con lirianos, he conectado con arcturianos, he conectado con
con los Surmat, que son una serie de felinos, ¿verdad? ¿Te acuerdas la caricatura de los felinos cósmicos? Sí. Son reales. Y no lo dudaría. Son reales. Los Yo no sé reptilianos qué también. slava el que hizo los felinos cósmicos, pero Y los reptilianos. sí, también son reales. Son O sea, reales. sí. Sí, pero ahí viene el punto, que no todas las personas están preparadas para esa conexión. Y hay personas que en su vida van a saber de eso ni van a conectar con eso y su psique va a estar segura porque Espérame no que van a después saber de nada. esto hay gente que va a ver los Thundercats. Yo voy a hacer uno. Sí. Es que yo creería que toda esa clase de caricaturas y cosas así, Sí. no son... Ah, no, mira, y los no son- japoneses. ¿Y qué? ¿Alguien ha visto el juego de Zelda? No me venga a dañar El nada juego de mi Zelda infancia. Ajá. es obvio. si alguien lo ha visto, Es obvio. es una cuestión tan profunda de Sí, espiritualidad, pero tan Yo te lo dije ahora la vez pasada. que yo le agradezco porque a mí me facilita a 1000 explicarle la ciencia oculta a mi hijo. Yo Porque te lo él digo la es vez fan pasada. de Zelda, él es fan de Zelda, entonces eso me facilita tanto explicarle tantas cosas a mi hijo. Yo se lo dije la Vale. vez pasada. Ya que entramos en este tema. Los Simpsons. Ah, las premoniciones de los Simpsons. Exacto. Sí, es que yo quisiera que ustedes comprendieran que los artistas Sí. son muy sensibles No, y los claro. artistas perciben, conectan. Mucha de la gente que hace todo Y está en eso eso. está muy conectada con los hongos, con la amarillita, con la que normalmente para nosotros aquí la gente la usa como que fuera un recreo o un dulce que se come. George Lucas Pero- hizo 9 capítulos. Pero hay muchas culturas que para ellos la amarillita es una cosa muy sagrada. ¿La qué? La Sí, eso. Marihuana. marihuana, Ah, vaya. el Mary cannabis, Jane. el cannabis. Ok. Sí, ajá. Pero hay otras culturas que en realidad es una planta muy sagrada que les ayuda a inducir estados de conciencia muy profundos donde reciben información, revelación y conectan con Dios. Entonces, El peyote. el peyote es otra planta sagrada, pero La lo que quiero ayahuasca. llevarte es que yo sí creo firmemente que muchos de los contenidos que vemos en el anime, Sí. los Simpsons, todo eso, son hechos por personas muy conscientes y que han recibido mucha información y que Sí. necesitan sacarla de alguna Sí, manera. correcto. Y que están muy inspirados, demasiado Completamente de inspirados acuerdo. para dejarlo guardado en un cajón. Completamente de ¿Ya? acuerdo. Eso es. Mira, No me vamos. vayan a arruinar con los pitufos. Por Ah, favor. seguramente, Eso eso sí, ni lo ves. Se nos acabó el tiempo, Adri. Ah. Yo creo que tenemos que, o sea, no. Hacer una segunda. sí, es que el tema es tan intenso y tan profundo que nos quedamos completamente cortos. Con muchas Con dudas, demasiados interrogantes, muchas dudas. demasiadas Ajá, interrogantes. Analiza y la vengo a aclarar a la Sí, próxima, pero igual te queremos agradecer por tu tiempo, nos vamos a despedir. Tenemos que hacer una segunda parte. Hagamos un en vivo. En la siguiente, o sea, En TikTok, la en siguiente- TikTok, ya ajá. nos vamos a poner de acuerdo con él para que el siguiente ya sí sea un en vivo, lo podamos Ajá. hablar bien para poder En lugar de que verificar. sea, o en lugar de que sea pregrabado, podemos hacer un en vivo mejor. Un en vivo para Tal vez aclarar preguntas de la dudas, gente. preguntas de la gente. Lo que vamos a hacer es meterle mucho a esto publicidad, vamos a pagar publicidad para que se vea más, vamos a poner los cortos en TikTok y que la gente haga sus preguntas. Generalmente siempre nos despedimos con un mensaje, así que antes que nos despidamos, Adri, ¿tenés una reflexión final, unas palabras finales para la gente sobre las ciencias ocultas? Este mundo pecaminoso que vivimos. Yo solo les puedo decir que amen. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Y es lo que nos lleva a Dios. Dios es amor. Y la divinidad es amor. Si usted es amor y intenciona, usted va a conectar con Dios. Por donde sea. ¿Verdad? Porque acuérdense que caminos al mundo espiritual hay muchísimos. Pero si usted es amor y quiere buscar a Dios, lo va a encontrar. No quedó tanto. Gaia, no sé qué Gaia, a ver. Agradecer a nuestra invitada
nos deja con una gran lección Demasiado. y más preguntas que vamos a Sí. seguir abordando. Definitivamente. Muchas gracias por Vale. haber venido a este programa. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Vale. Esta es su casa, Gracias. pues tenemos que ser positivos siempre. Tratar de llamar esa energía positiva hacia nosotros y visualizar siempre lo que queremos. De esa forma lo vamos a atraer. Bueno, yo me despido de verdad recordándoles a todos que nosotros no promovemos, pero tampoco juzgamos. La idea es educar, ver desde el punto de vista de todos, de las diferentes partes que conforman un tema. Y de verdad, hoy por hoy, yo creo que esa ha sido una práctica muy buena, muy educativa, muy enriquecedora. Yo sé que a muchos les va a ser bien, lo que decía Adriana, bien complicado a veces entender esas cosas, sobre todo si no están muy involucrados en el tema. Pero abran un poco sus mentes, eso es lo importante es aprender. Si ustedes se cierran, van a quedar como más ignorantes y la ignorancia es lo que domina hoy por hoy el mundo. Así que, Dejar a un lado el fanatismo. exactamente. Un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente programa, que va a ser también muy bueno. Se cuidan, siguiente.